Solo 2 semanas después del funeral de mi madre, papá trajo a su nueva amante a vivir con nosotros. Yo solo tenía 16 años. Cuando hablé, él me abofeteó con fuerza y gritó: «Si no puedes con esto, vete». Me fui sin nada, y a nadie le importó. 8 años después, me presenté ante él en el tribunal. Y lo que hice ese día lo dejó. El miércoles será divertido. Mi nombre es Mónica Meyers y tenía 16 años el año en que mi madre murió 2 veces. Una vez en una habitación de hospital que olía a lejía y lirios cortados. Y una vez, 2 semanas después, cuando mi padre llevó a una extraña por la puerta principal y me dijo que fuera educada. La casa detrás de esa puerta había pertenecido a la familia de mi madre durante 3 generaciones. Todos en el condado de Maro la llamaban Hall Place. Ayer pasé por allí y encontré un cartel de «Se vende» clavado en el macizo de flores de mi abuela. La mujer que lo vendía era la misma extraña de la puerta, 16 años mayor y finalmente segura de que la tierra era suya. Se equivocó. Lo que los registros del condado habían recordado silenciosamente todos estos años, y lo que encontré doblado dentro de uno de los viejos abrigos de mi padre, es la parte que nadie en ese juzgado vio venir. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde contamos historias tranquilas sobre mujeres comunes, las familias que las subestiman y la forma lenta y certera en que la verdad sale a la luz. Si una casa alguna vez albergó el último recuerdo de alguien a quien amabas, ya sabes por qué no pude apartar la mirada. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. El cáncer se llevó a mi madre, Carol, en la primavera en que cumplí 16 años. Tenía 48 años. Murió en la habitación delantera de la granja Hall, en la cama en la que había muerto su propia madre, porque había pedido volver a casa del hospital para el final. Le tomé la mano. Mi padre, Raymond, estaba junto a la ventana y miraba los campos. La gente vino al funeral con cazuelas y el tipo de abrazos que duran demasiado. Me dijeron que mi madre estaba en paz. Les creí porque tenía 16 años y el dolor aún no me había enseñado a contar los días. Luego empecé a contar. 2 semanas, 14 días después de que la bajáramos a la parcela familiar de Hall, la camioneta de mi padre entró en el camino de grava y una mujer salió del asiento del pasajero. Su nombre era Sharon. Llevaba una blusa amarilla y una pequeña maleta como si ya supiera qué habitación sería la suya. Yo estaba en el porche con el viejo cardigan de mi madre y no podía hacer funcionar mi boca. Mi padre no parecía avergonzado. Parecía aliviado. La forma en que mira un hombre cuando finalmente ha dejado algo pesado. En la cena de esa noche, con la silla de mi madre todavía empujada a la cabecera de la mesa, él dejó el tenedor y dijo la frase que escucharía en sueños durante años: «Es hora de que todos sigamos adelante». Yo tenía 16 años. Aún no sabía que algunas frases son puertas y que las personas que las dicen están decidiendo en ese momento quién se queda dentro. Sharon no perdió el tiempo. Al final del primer mes, las colchas de mi madre estaban guardadas en el ático y nuevas cortinas, de color beige, el color de la rendición, colgaban en la cocina. La buena vajilla que había pasado por las mujeres Hall fue a un armario que nadie abría. Sharon reorganizó la sala de estar para que el sofá mirara hacia el televisor en lugar de la ventana donde mi madre solía sentarse con su café y ver la luz salir sobre los 40 acres traseros. Aprendí a no comentar. Cuando movía una fotografía a su antiguo lugar, a la mañana siguiente ya no estaba. Sharon nunca fue ruidosa al respecto. Tenía un método más suave. Me sonreía a través de una habitación llena de parientes de mi padre y decía algo suave que caía como una bofetada que solo yo podía sentir. Un domingo, bajé y la encontré en la mesa de la cocina de mi madre, revisando un cajón de tarjetas de recetas con la letra de mi madre. Le pedí, con la mayor calma posible, que por favor las dejara en paz. Ella dejó las tarjetas, cruzó las manos y sonrió. «Cariño», dijo, «ahora eres una invitada en esta casa». Yo estaba parada en la cocina donde mi abuela me había enseñado a hacer galletas. Tenía 16 años, y la palabra invitada me golpeó en un lugar para el que aún no tenía lenguaje. No discutí. Subí a mi habitación y me senté muy quieta y comprendí por primera vez que el dolor no era lo peor que podía pasar en una casa. Ser borrada de ella, lenta y educadamente, era peor. Me fui el día después de cumplir 18 años, no exactamente con ira,
más bien como una inquilina cuyo contrato de arrendamiento ha expirado silenciosamente. Me matriculé en la universidad comunitaria a 2 condados de distancia, luego en un programa de asistente legal porque la ley era el único lugar que había encontrado donde las palabras significaban exactamente lo que decían y no podían ser disimuladas con una sonrisa. Aprendí a leer una escritura. Aprendí lo que un fiduciario le debe a la persona que confía en él. Aprendí que un registro, bien hecho y bien guardado, sobrevive a la persona que intentó torcerlo. Construí una vida pequeña y cuidadosa en Cedar Falls, a unos 40 minutos de la granja. Alquilé un apartamento con una buena silla y trabajé para una abogada de sucesiones llamada Karen Whitfield, quien me enseñó que la mayoría de los desastres familiares no son crímenes, solo papeleo que nadie quería hacer. Honestamente, mi padre llamaba en los cumpleaños. Las conversaciones eran cortas. Sharon a veces contestaba el teléfono y su voz siempre era cálida, lo cual era su propia forma de frialdad. Me dije a mí misma que la granja podía esperar. Me dije a mí misma que algún día me encargaría de ello. Cuando mi padre fuera mayor, cuando las cosas estuvieran más tranquilas, cuando yo fuera más fuerte. Esa es la mentira que se dicen las personas excesivamente responsables. Estamos tan ocupados manteniendo todo unido que nos olvidamos de aferrarnos a lo único que era nuestro. El Hall Place era lo último en la tierra que todavía olía débilmente a mi madre en el pasillo trasero. Y dejé pasar 16 años diciéndome que había tiempo. No lo había. Mi padre murió hace 3 meses, un martes, a los 68 años. Me enteré por un mensaje de voz. Sharon ya había elegido la funeraria, el ataúd, los himnos, la parcela. Lo enterró en el cementerio del pueblo en Brant, no en la parcela familiar de Hall junto a mi madre. Me paré al fondo de la iglesia con un vestido negro que había comprado esa mañana, y una prima que apenas reconocía se inclinó y me preguntó si era familia o solo del trabajo. Sharon habló de mi padre durante 10 minutos y lo llamó el amor de su vida. Llevaba un vestido azul marino y se secaba los ojos en los momentos adecuados. Su hijo Cody se sentó en el primer banco con un traje que le quedaba mejor que el dolor, revisando su teléfono entre himnos. Nadie me guardó un asiento. En la recepción, en el sótano de la iglesia, Sharon presidía cerca de la cafetera, aceptando condolencias. Y cuando fui a despedirme, me tomó ambas manos y las apretó. Ahora está en paz, me dijo. Las mismas palabras que los extraños habían usado para mi madre. Es hora de que todos sigamos adelante. Ahí estaba de nuevo, 16 años, y la frase no había cambiado, solo el orador. Conduje los 40 minutos de regreso a Cedar Falls en la oscuridad y lloré lágrimas que eran en su mayoría de ira. Estaba de luto por 2 padres a la vez, la madre que había perdido a los 16, y el padre que había perdido, en verdad, el día que una extraña bajó de su camión. Lo que aún no sabía era que Sharon tenía esa confianza por una razón. Pensó que ya había ganado. Un mes después del funeral, Sharon me hizo saber que podía ir a buscar algunas cosas de Raymond. Su generosidad tenía límites, y disfrutaba dejándome verlos. Fui un sábado. Ella había dejado una sola caja de cartón en el porche, como dejarías una entrega, y se quedó dentro, observando a través de las cortinas beige. Dentro había 3 camisas de franela de mi padre, sus gafas de lectura, una taza de café y un viejo abrigo de lona de granero que todavía olía a diésel lleno. Lo llevé todo a mi coche. Esa noche, en mi apartamento, revisé los bolsillos del abrigo de granero, más por costumbre que por esperanza. En el bolsillo interior del pecho, detrás de una costura rota, mis dedos encontraron un sobre. Estaba suave por la edad. Mi nombre estaba en el frente con la letra de mi madre. La misma letra cursiva inclinada de las tarjetas de recetas, Mónica, solo eso. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la buena silla, y lo sostuve durante mucho tiempo antes de abrirlo. Estaba fechado 3 días antes de que muriera. Escribió que lamentaba dejarme tan joven. Escribió que me había visto aprender a hacer galletas en esa mesa de la cocina y que esperaba que siempre supiera de dónde venía. Y luego una línea que leí una y otra vez hasta que la tinta se emborronó: la tierra te conoce, Mónica. Saliste de esta tierra igual que tu abuela. Pase lo que pase, no dejes que nadie te diga que eres una invitada en ella. Ella lo había sabido de alguna manera antes de morir, mi madre había sabido exactamente lo que se avecinaba.
Y me había señalado, 16 años antes, la única pregunta que nunca había pensado en hacer. La pregunta habría permanecido enterrada si Cody no se hubiera vuelto codicioso en público. 3 días después de que encontré la carta, la granja apareció en línea. Una lista de bienes raíces, próximamente con fotos. Alguien había recorrido el Hall Place con un objetivo gran angular y un ojo para la escenificación. Ahí estaba la cocina donde mi abuela me enseñó a hacer galletas, ahora brillante y vacía. Ahí estaba la habitación principal de mi madre, donde murió, subtitulada el suite principal espaciosa. Ahí estaba el campo trasero, el campo de mi madre, fotografiado por un dron a la hora dorada y etiquetado como 42 acres, potencial infinito. Cody lo había compartido en su propia página con una fila de emojis de dinero y la leyenda, es hora de dejar ir el viejo lugar. 12 personas le habían dado, me gusta. Uno de ellos era mi tío Dale. Me senté en la mesa de mi cocina y miré el precio, un número con una coma que me cerró la garganta. Y sentí algo moverse en mí que no era dolor ni ira, sino el frío y claro enfoque que usaba en el trabajo cuando un archivo no cuadraba. Sharon estaba vendiendo la granja familiar de mi madre. Lo estaba haciendo en voz alta, orgullosamente, antes de que mi padre llevara una temporada completa bajo tierra. Y la parte de mi cerebro de asistente legal, la parte que leía escrituras para ganarse la vida, hizo una sola pregunta tranquila que yo había estado demasiado triste y demasiado obediente para hacer durante 16 años, ¿podría ella siquiera hacer eso? ¿De quién era el nombre que realmente figuraba en la escritura del Hall Place? No lo sabía. Y el no saber se sintió de repente como una puerta que mi madre había dejado abierta en esa carta, esperando a que yo finalmente la cruzara. No llamé a Sharon. No llamé a Cody. 16 años me habían enseñado que hablar con ellos solo les daba práctica. En cambio, hice lo que mejor sé hacer. El lunes por la mañana, antes de mi turno, me senté con mi propia computadora portátil y abrí el índice en línea de los registradores del condado de Maro, la misma base de datos que usaba una docena de veces a la semana para los archivos de Karen. Escribí el número de parcela de Hall Farms, el que estaba impreso en la lista de bienes raíces para cualquiera lo suficientemente cuidadoso como para leerlo. La pantalla cargó una lista de documentos registrados que se remontaban a décadas. Cada uno una línea en la larga y silenciosa historia de un trozo de tierra. Escrituras, hipotecas pagadas, una encuesta de los años 70. El nombre de mi abuela, el nombre de mi madre, y luego, cerca del final, una entrada reciente que no encajaba. Una escritura de renuncia registrada hace solo 8 meses mientras mi padre aún vivía. Me quedé mirando la fecha y el enfoque frío se agudizó en algo con bordes. Cerré la computadora portátil, conduje los 40 minutos hasta la sede del condado en Brant, y entré en la oficina del registrador con mi ojo de asistente legal y mi propio dolor, y le pedí a la empleada copias certificadas de la cadena completa de título. Porque si había una cosa que había aprendido en 16 años de dejar que las cosas pasaran, era esta: una casa se te puede quitar con una sonrisa, pero solo se puede conservar con un trozo de papel. Y finalmente, después de todo este tiempo, iba a leer el papel. Soy Mónica. Si alguna vez has sido la persona callada de una familia que finalmente decidió dejar de estar callada, quédate conmigo. La oficina de registros es donde toda esta historia cambia. Comenta desde donde estás viendo y suscríbete. La empleada de Brant era una mujer amable con gafas de lectura colgadas de una cadena, y no me apresuró. Extendí las copias certificadas sobre la larga mesa de roble en la sala de registros y las leí como leo todo, despacio y en orden. La forma en que se resuelve algo. La historia que contaba el papel no era la historia que yo había estado viviendo. El Hall Place había pasado por la familia de mi madre durante 3 generaciones. Tal como todos decían, mi bisabuelo, mi abuela, y luego, por una escritura registrada el año en que nací, mi madre, Carol Hall, la granja había sido de mi madre, no de mi padre, suya. Su nombre figuraba en la escritura, solo. La forma en que se ve la propiedad separada cuando una mujer hereda tierras antes de casarse. Mi padre había vivido allí durante 30 años y trabajado esa tierra. Pero a la ley no le importa quiénes están en el campo. Le importa de quién es el nombre que figura en la escritura. Y cuando mi madre murió hace 16 años, no encontré ninguna escritura que transfiriera la granja a mi padre. No había nada,
ningún testamento registrado, ninguna transferencia, solo la propiedad de mi madre sentada en el índice como un aliento contenido, seguido de un lapso de 16 años donde, legalmente hablando, nunca había pasado nada limpio. La empleada notó mi expresión. «Cariño, ¿estás bien?» Le dije que estaba bien. No estaba bien. Era una asistente legal mirando una cadena de títulos con un eslabón de 16 años desaparecido. Y sabía exactamente lo que significaba un eslabón desaparecido. Significaba que, lo que Sharon pensaba que poseía, la tierra bajo sus pies nunca había dejado de pertenecer, al menos en parte, a la mujer muerta cuyas tarjetas de recetas había revisado en la mesa de la cocina. Esa noche no dormí. Preparé café a las 11 y saqué el código de sucesiones del Estado en mi computadora portátil. Los mismos estatutos que citaba en los expedientes de Karen, y los leí como si fuera la primera vez, porque esta vez se trataban de mí. Mi madre había muerto sin testamento. Intestada. Cuando una mujer casada muere intestada siendo propietaria de bienes separados, la ley de nuestro estado no se los entrega simplemente al marido. Los divide. La división exacta es diferente de un estado a otro, y leí la nuestra 2 veces para asegurarme. Donde hay un cónyuge sobreviviente y un hijo, cada uno toma una mitad indivisa de sus bienes inmuebles separados. Lo leí 3 veces. Hace 16 años, la primavera en que cumplí 16 años, el día en que bajaron a mi madre a la tierra, la ley me había otorgado silenciosamente una participación indivisa de medio en la granja Hall. La mitad de la tierra de mi madre había sido mía desde que tenía 16 años. Nadie me lo había dicho. Nadie había tramitado su herencia ni dividido la granja ni firmado un solo documento honesto. Mi padre simplemente había seguido viviendo allí. Y luego una extraña había seguido viviendo allí. Y los años se habían acumulado sobre mi nombre como nieve sobre un poste de cerca. Pero el poste de cerca seguía allí. Sabía suficiente de leyes para sentir la esperanza y suficiente de leyes para tenerle miedo. Vivir en una tierra no borra el interés de un copropietario a menos que lo expulses formalmente por escrito. Y nadie me había hecho eso nunca. Solo me habían sonreído y me habían llamado invitada. Cerré la computadora portátil a las 2 de la mañana y me senté en la oscuridad y pensé por primera vez en 16 años que mi madre podría haber tenido razón. La tierra sí me conocía. 2 días después, Cody me llamó. No me había llamado en años. Su voz era amable, como la de un hombre que lee de una nota adhesiva. Dijo que la venta iba bien, muy emocionante, y que solo había un pequeño asunto de papeleo que la compañía de títulos quería aclarar, una formalidad. Necesitaba que yo firmara una escritura de renuncia. Solo para arreglar el archivo, dijo, ya sabes cómo son estas personas de títulos. Yo sí sabía cómo eran estas personas de títulos. Sabía que una escritura de renuncia es el documento que firmas para ceder cualquier interés que tengas en una propiedad. Sin preguntas, sin dinero requerido. Sabía que una compañía de títulos había marcado algo en su búsqueda, lo que significaba que una compañía de títulos había encontrado exactamente lo que yo había encontrado en Brand, mi nombre, mi mitad. Mantuve mi voz tan cálida como la de Sharon. Dije que con gusto revisaría lo que necesitaran y le pedí que me enviara el documento y el compromiso de título por correo electrónico para poder leerlos primero. Hubo una pausa. Luego Cody dijo, con un tono cortante debajo de la amabilidad, que no necesitaba complicarlo, que era familia, que solo debía confiar en ellos y venir a firmar. No estamos tratando de engañar a nadie, Mónica. Dije que nunca lo había pensado, y que aún así quería leerlo primero porque leía documentos para ganarme la vida, y sería extraño no hacerlo. Colgó sin despedirse. Me senté con el tono demarcado y entendí 2 cosas a la vez. Sabían lo de mi mitad y habían estado esperando que yo siguiera siendo la chica de 16 años que firmaba lo que los adultos le pusieran delante. Yo no lo era. Mi tío Dale apareció en mi apartamento un jueves, lo que me dijo lo preocupados que estaban, porque Dale no conducía 40 minutos por nada que no fuera un funeral o un favor. Es el hermano menor de mi padre, un hombre lo suficientemente decente en la forma de las personas que creen que mantener la paz y hacer lo correcto son la misma cosa. No lo son. Se sentó en mi única buena silla con la gorra en las manos y me dijo que había oído que había cierta confusión sobre la granja. Me dijo que Sharon le había dado buenos años a mi padre,
que yo había estado ausente mucho tiempo, que nadie quería una pelea. Luego dijo la frase que claramente le habían enviado a decir: no arrastres el nombre de tu padre por un tribunal, Mónica. Deja que la mujer venda el lugar y sigue adelante. Sigue adelante, incluso dale. Miré a mi tío y sentí el viejo tirón, el que me había costado 16 años. El tirón de ser razonable, de no causar problemas, de llevar la comodidad de la familia sobre mi espalda porque yo era la responsable, la callada, la que se podía contar para absorber la pérdida para que nadie más tuviera que sentirla. Ese instinto no es amabilidad. Finalmente había aprendido la diferencia. Le dije a Dale que lo quería y que nunca diría una sola palabra falsa sobre mi padre. Luego le dije la verdad: tío Dale, esa granja era de mi madre. La mitad ha sido legalmente mía desde que tenía 16 años. No estoy arrastrando el nombre de nadie a ninguna parte. Simplemente no la voy a ceder. Se fue con aspecto preocupado, no porque pensara que yo estaba equivocada, sino porque finalmente pudo ver que yo no iba a ser la que se rompiera esta vez. Había una persona que conocía a mi madre como algo más que un nombre en una escritura, y había dejado pasar 16 años sin llamarla. Mi tía abuela Ruth, la hermana mayor de mi madre, vivía en una casa pequeña y ordenada a las afueras de Brand con un jardín que avergonzaba los macizos de flores de Hall. Sharon había apartado a Ruth de la familia de la misma manera que me había apartado a mí, con calidez y distancia, hasta que las invitaciones simplemente dejaron de llegar. Ruth abrió la puerta, me miró y dijo: «Tienes los ojos de Carol». Luego puso la tetera. Nos sentamos en su mesa y le conté todo, la escritura, la mitad, la escritura de renuncia que Cody quería que firmara. Ruth escuchó como escuchan las ancianas, sin interrumpir, girando su taza de té en sus manos. Cuando terminé, se levantó, fue a un aparador y regresó con una fotografía enmarcada de dos niñas en un porche. Reconocí el porche de la granja Hall. «Esa soy yo y tu madre», dijo. «Nuestra abuela colonizó esa tierra. Pasó de madre a hija 4 veces. Carol siempre juró que te pertenecería a ti». Dejó el marco y me miró fijamente. «Cuando tu madre enfermó, tu padre le prometió allí mismo, en esa habitación delantera, que la granja sería tuya algún día». Le oí decirlo. Luego, 2 semanas después de que la enterráramos, esa mujer se mudó y las promesas se silenciaron. Ruth extendió la mano y me tomó la muñeca con una fuerza mayor de lo que parecía. «Tu madre está en esa tierra, niña. Y tú también. No dejes que te vendan a tu madre por debajo de ti». Había ido buscando un testigo. Había encontrado uno, pero también había encontrado, sentada en la cocina de Ruth, la fortaleza que me había faltado desde los 16 años. Conduje de vuelta a la oficina del registrador en Brant a la mañana siguiente y le pedí a la amable empleada que buscara el único documento que había pasado por alto en mi prisa, la reciente escritura de renuncia registrada hacía 8 meses mientras mi padre aún vivía. Me trajo una copia certificada y la puse plana sobre la mesa de roble y leí cada línea como leo las que importan, con un dedo debajo de las palabras. El otorgante era Raymond Meyers. La beneficiaria era Sharon Vance. La escritura transfería toda la granja Hall, los 42 acres y la casa a Sharon sola por la suma declarada de $1 y amor y afecto. Pero no estaba firmada por la mano de mi padre. Estaba firmada Raymond Meyers por Sharon Vance, su abogada en ejercicio. De hecho, Sharon no le había pedido a mi padre que le diera la granja. Sharon se había dado la granja a sí misma, utilizando un poder notarial, firmando su nombre con su propia mano y transfiriendo su propiedad a sí misma. Conocía esa línea de firma. La había escrito 100 veces para Karen. Un apoderado es un fiduciario, el deber más alto que conoce la ley. A menos que el poder notarial diga en palabras claras que el agente puede dar la propiedad del principal a sí misma, una transferencia como esta se presume nula en el momento en que un tribunal la examina. Autocesión. Revisé la fecha de nuevo, 8 meses atrás. Hice la aritmética en el silencio de esa sala de registros y el suelo pareció inclinarse. 8 meses atrás. Mi padre ya estaba en cuidados paliativos. Este no era un hombre cediendo su tierra a la mujer que amaba. Era una mujer que tenía su poder notarial mientras él ya no podía entender una frase, cediendo su tierra a sí misma y registrándola antes de que alguien pensara en mirar. Me quedé muy quieta y sostuve la copia certificada con ambas manos.
Era el trozo de papel más condenatorio que jamás había leído, y había estado en un índice público durante 8 meses, esperando que alguien de esta familia finalmente se preocupara lo suficiente como para buscarlo. Un solo mal acto es una tragedia. Una cronología es un caso. Fui a casa y construí una como Karen me había enseñado, una columna de fechas en el lado izquierdo de un blog legal porque los jurados y los jueces e incluso los parientes enojados creen una cronología de una manera que nunca creen un sentimiento. Anoté la fecha en que mi padre ingresó en cuidados paliativos. La obtuve del papeleo de la funeraria que Sharon misma había entregado, orgullosa de lo bien que lo había cuidado. Anoté la fecha del poder notarial duradero que también estaba indexado en la oficina del registrador, firmado por mi padre hace 14 meses, nombrando a Sharon su apoderada en funciones, y anoté la fecha de la escritura de autocesión. Luego las puse en fila. El poder notarial había sido firmado 2 meses después del diagnóstico de demencia de mi padre, lo cual confirmé contra un resumen de Medicare en el archivo que Sharon había dejado en esa caja sin darse cuenta de lo que me estaba entregando. La escritura asimisma había sido firmada y registrada 6 semanas después de que ingresó en cuidados paliativos, cuando las notas de admisión de cuidados paliativos, que un patrimonio podría citar, describirían a un hombre que ya no sabía el año. El notario que selló el poder notarial llevaba un libro de registro por ley que cualquiera podía solicitar. Ya no estaba adivinando. Estaba ensamblando. Cada fecha apuntaba en la misma dirección y ninguna de ellas dependía de mi palabra contra la suya. Todas estaban escritas por otras personas en registros que existían, creyera yo o no. Para cuando puse la tapa a mi bolígrafo, comprendí qué tipo de lucha iba a ser esta. Toda la vida de Sharon se había construido sobre lo que podía hacer sentir a la gente. La mía se había construido silenciosamente sobre lo que podía probar. Y por primera vez, eso se sintió menos como una debilidad y más como un arma. Sharon debió sentir que el suelo se movía porque dejó de esperar mi firma e intentó superarme. La oferta pasó de próximamente a activa con una rebaja de precio. El tipo de rebaja que hacen los vendedores cuando quieren un comprador rápido en efectivo y sin preguntas. Cody llamó 2 veces más. La amabilidad se había ido, ahora me decía que el cierre estaba fijado, que yo estaba retrasando a la familia, que si no firmaba la renuncia antes del viernes, su abogado se encargaría de ello. Luego Sharon misma llamó, por primera vez en años, su voz haciendo esa cosa cálida por teléfono. Me invitó a una pequeña reunión familiar en la granja el domingo, solo para hablarlo. Solo nosotros. No hay necesidad de abogados. Podríamos firmar todo en la mesa de la cocina como familia. La mesa de la cocina donde mi abuela me enseñó a hacer galletas. Donde Sharon una vez revisó las tarjetas de recetas de mi madre muerta y me llamó invitada. Sabía exactamente lo que era el domingo. Era la última versión más suave de la trampa. Una en la que tendrían los papeles listos y el bolígrafo fuera y 3 de ellos sonriéndome hasta que me rindiera solo para que terminara. Había entrado en esa habitación como una niña de 16 años y me había dejado borrar. No iba a entrar en ella como una mujer de 32 años para hacerlo de nuevo. Le dije a Sharon que pensaría en el domingo, lo cual era una mentira. Y colgué y llamé a la única persona que podía convertir mi blog de notas legal en algo que Sharon no pudiera borrar con una sonrisa. Mi jefa, si alguna vez te han dicho que te quedes callada por el bien de la familia, ya sabes el peso de la elección que estaba a punto de hacer. Quédate conmigo. Suscríbete porque el lunes por la mañana entré en la oficina de Karen Whitfield y puse todo sobre su escritorio. Karen Whitfield lleva 30 años ejerciendo el derecho de sucesiones y tiene el don de decir cosas devastadoras con voz tranquila. Le expuse todo sobre su escritorio en orden, como ella me había enseñado. La cadena de títulos que mostraba a mi madre como única propietaria. El estatuto de sucesión intestada, el poder notarial, la escritura de autocesión, el cronograma. Karen se puso las gafas y leyó durante 10 minutos sin decir una palabra, lo que para Karen es una ovación de pie. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró. Mónica, dijo, esta es la anulación más limpia que he visto en una década. Me lo explicó como si yo fuera una cliente, que supongo que ahora lo era. Primero, la escritura que Sharon se firmó a sí misma. Un apoderado es un fiduciario, y un fiduciario que transfiere la propiedad del mandante a sí mismo es un acto de autocesión. Tal transferencia se presume anulable, dijo Karen, y la buena fe no la salva.
La cuestión de si Sharon tenía buenas intenciones ni siquiera entra en el análisis. Segundo, mi interés. Cuando mi madre murió intestada, heredé una participación indivisa de medio en su propiedad separada, y vivir allí durante 16 años nunca la había extinguido, porque la posesión de un copropietario no es adversa a otro copropietario sin una expulsión formal. Y nadie me había expulsado nunca por escrito. Sharon no podía transferir lo que nunca fue suyo. No solo se extralimitó, dijo Karen. Intentó vender una casa que es mitad tuya usando una escritura que no tenía poder para firmar. Tercero, y esta fue la parte que me hizo sentarme derecha. Mi propia mitad me daba derecho a limpiar el título de mi tierra. Y como hija de mi padre, también era heredera de su patrimonio. Una persona interesada que el Tribunal de Sucesiones estaba obligado a escuchar. Después de su muerte, esas dos cosas juntas me permitieron presentar todo ante un juez y pedir que se deshiciera. Karen cruzó las manos. Entonces, dijo, ¿quieres ser razonable o quieres tener razón? Casi dije razonable. La palabra estaba ahí, gastada por 16 años de uso. Pensé en el tío Dale con la gorra en las manos. Pensé en el sótano de la iglesia y en el primo que me preguntó si era de la familia. Pensé en lo mucho más fácil que había sido toda mi vida cuando simplemente absorbía la pérdida para que nadie tuviera que luchar. Ser razonable me había costado la casa de mi madre. Karen me observó pensar y no me presionó, por eso confío en ella. Luego pensé en la carta en el abrigo de granero, 3 días antes de que mi madre muriera, en su letra cursiva inclinada, no dejes que nadie te diga que eres una invitada en ella. Y pensé en algo que Karen misma siempre decía a los clientes nerviosos, hacer un registro no es hacer un espectáculo. Le dije que quería presentar la demanda. Lo hicimos correctamente, como yo querría que se hiciera si fuera la familia de otra persona la que se desmoronaba. Karen preparó una petición en el Tribunal de Sucesiones de Brand para anular la escritura de autocesión, para aclarar el título, confirmando mi interés de una mitad, y para devolver toda la granja al patrimonio de mi padre para una contabilidad honesta. Y luego hizo lo único que impediría que el domingo importara. Registró un aviso de litispendencia sobre la propiedad, un aviso público indexado allí mismo en la oficina del registrador de que el título de la granja Hall era objeto de una demanda. Ninguna compañía de títulos en la tierra cerraría una venta con un aviso de litispendencia. La reunión del domingo, el cierre apresurado, el bolígrafo en la mesa de la cocina, todo murió en el momento en que ese aviso llegó al índice. No llamé a Sharon para contárselo. Ella se enteraría de la forma en que había hecho todo lo demás, en papel. La venta se desmoronó en una semana. Sé que el día había llegado porque Cody me dejó un mensaje de voz a las 6 de la mañana, ya no era amistoso, ya no leía de una nota adhesiva. La compañía de títulos había realizado su actualización, encontró la litispendencia y sacó a los compradores directamente por la puerta. No habría un cierre rápido en efectivo, ni dinero con una coma. No mientras un tribunal estuviera decidiendo quién era el verdadero dueño del terreno. El mensaje de Cody fue de 40 segundos de palabras que no repetiré. Terminando con la promesa de que esto no ha terminado. Tenía razón. Apenas comenzaba. Sharon también llamó. Y esta vez, la calidez se había ido por completo, raspada hasta el metal de abajo. Me dijo que era vengativa. Me dijo que mi padre se avergonzaría de mí. Me dijo que ella había cuidado a ese hombre cuando yo no estaba por ninguna parte, que le había cambiado las sábanas, que se había sentado con él mientras yo construía mi pequeña vida a 40 minutos de distancia, y no lo visitaba. Algo de eso era incluso cierto, y aterrizó donde ella apuntó. Pero yo había aprendido algo en 16 años de leer documentos para ganarme la vida. La verdad de cuánto sufrió alguien no le da derecho a tomar lo que nunca fue suyo. La dejé terminar. Luego dije lo único que tenía que decir con la voz tranquila que Karen me había enseñado. Sharon, no te estoy impidiendo que llores a mi padre. Te estoy impidiendo que vendas a mi madre. Y colgué. Y no me sentí triunfante. Exactamente. Me sentí como un poste de cerca al que finalmente se le había derretido la nieve, todavía de pie, justo donde siempre había estado, justo donde mi madre lo había dicho. Sharon hizo lo que hace la gente cuando el papeleo va en su contra. Se puso a trabajar en la historia. Para la semana siguiente,
Todo el condado tenía una versión, y en cada versión, yo era la villana. La hija fría que había abandonado a su padre enfermo y había vuelto arrastrándose en cuanto hubo dinero sobre la mesa. Codiciosa, desagradecida, arrastrando a una pobre viuda por los tribunales antes de que su marido estuviera frío. Sharon era buena en esto, mejor de lo que jamás había sido en la honestidad. Y tenía 16 años de cazuelas y reuniones de iglesia a sus espaldas, mientras yo tenía un apartado de correos en Cedar Falls. Los primos con los que no había hablado desde el funeral de repente tenían opiniones. Dale dejó de devolver mis llamadas. Durante algunas malas noches, casi le creí porque la parte excesivamente responsable de mí siempre está medio convencida de que cualquier conflicto es mi culpa. Pero Karen me recordó algo útil. Una historia ruidosa y un registro verdadero pueden coexistir, dijo. Solo uno de ellos es admisible. Y hubo un momento, solo uno, en el que vi todo de manera diferente. Me encontré con el pastor de Sharon en la farmacia, y él me dijo amablemente que Sharon había crecido rebotando entre alquileres y moteles, que nunca había poseído una sola cosa en su vida hasta que se casó con mi padre, que estaba aterrorizada de morir vieja y sin hogar. Y la comprendí entonces, por un solo aliento. Ella no era una caricatura. Era una mujer asustada que había decidido que su miedo le daba derecho a la tierra de mi madre. Sentí la lástima, real y completa. Y luego la solté porque entender por qué alguien te agarra la garganta no es una razón para dejar que mantengan la mano allí. Cody me encontró en el pueblo 2 semanas antes de la audiencia. Había ido a Brant a presentar un documento para Karen, una diligencia ordinaria, y él estaba esperando fuera del juzgado como si le hubieran dicho mi horario, lo cual probablemente sí. Era más grande de cerca de lo que parecía en las fotos de la lista y más enojado. Y se plantó en la acera para que yo tuviera que rodearlo. Me dijo que estaba destrozando a su madre. Me dijo que había arruinado la venta, arruinado su jubilación, que ella había dado todo por esta familia y yo la estaba robando. La gente en la acera se detuvo a mirar, que era lo que él quería. Mi antiguo yo, la de 16 años, se habría disculpado solo para que dejaran de mirar. En cambio, me quedé allí y lo dejé desahogarse como se deja pasar una tormenta sobre un campo. Cuando se quedó sin palabras, dije en voz baja, para que tuviera que acercarse a escuchar, Cody, no he dicho nada falso sobre nadie. Todo lo que presenté es un registro público. Si crees que me equivoco, el abogado de tu madre puede mostrárselo al juez. Luego lo rodeé y entré en el juzgado para presentar mi documento, y mis manos estaban firmes en la puerta. Esa era la diferencia entre nosotros, y creo que él lo sintió. Él tenía una historia y un temperamento y una acera llena de testigos. Yo tenía una verdad sellada, certificada e indexada a la que no le importaba cuán fuerte se interpusiera en mi camino. Podía gritarme hasta que se encendieran las luces de la calle. La escritura seguiría diciendo lo que decía. El descubrimiento es la parte de la ley que nadie pone en las películas, y es donde los casos se ganan realmente. Karen citó los registros y uno por uno regresaron y convirtieron mi cronología en algo que ninguna historia podía acallar. Las notas de admisión de cuidados paliativos llegaron primero. Describían a mi padre en la fecha, 6 semanas antes de que Sharon firmara la escritura para sí misma, como alerta solo a sí mismo, desorientado en tiempo y lugar, incapaz de manejar asuntos personales. Un hombre que no sabía el año no puede comprender una escritura. Los registros del neurólogo llegaron después, el diagnóstico de demencia de 14 meses atrás. El declive constante trazado con la letra plana de un médico. Luego el diario del notario, que en nuestro estado los notarios están obligados a llevar, mostrando el día en que Sharon llevó el poder notarial para ser sellado, y un pequeño detalle que importaría, que mi padre no había estado presente para reconocerlo él mismo como prefiere el estatuto. Nada de esto era una grabación secreta. Nada de esto era mi palabra. Era el papel ordinario que las instituciones ordinarias generan cuando hacen su trabajo, sentado en archivadores por todo el condado, esperando ser solicitado. Me senté en la sala de conferencias de Karen y extendí las copias en orden de fecha, y el caso se levantó por sí mismo como el armazón de un granero cuando se coloca la última viga. Karen lo miró y asintió lentamente. Se rendirá antes de la audiencia, dijo. La gente así siempre lo hace una vez que ve que todo está escrito. Pero Karen se equivocó en eso. La única vez que la vi equivocarse.
Sharon no se rindió porque Sharon había pasado toda su vida creyendo que si sentía con suficiente fuerza y hablaba con suficiente calidez, la verdad se reajustaría para coincidir con ella. La audiencia estaba fijada para el día 18. Ella entró en ella segura de que ganaría. Karen trató de salvarla, lo cual no esperaba y he llegado a respetar. 3 días antes de la audiencia, le envió al abogado de Sharon una oferta de acuerdo que era casi generosa. Anular la escritura discretamente, sin hallazgos, sin registro de autotransferencia. Confirmar mi interés de una mitad, y dejar que Sharon se quedara con su parte conyugal legal de la mitad del patrimonio de mi padre, la parte electiva que la ley le da a un cónyuge sobreviviente, pase lo que pase, lo cual era real y no era insignificante. Se iría con un techo sobre su cabeza y su nombre intacto. Era más de lo que merecía y exactamente lo que yo estaba dispuesta a dar porque no quería destruir a una anciana asustada. Solo quería la tierra de mi madre. Sharon se negó. Su abogado lo llamó insultante. Sharon, me enteré después, dijo que preferiría que un juez le dijera que era dueña de esa granja que tomar la mitad como caridad de la hija de Carol. Orgullo, me había dicho el pastor, en una mujer que nunca había poseído nada. No podía soportar que le dieran una porción cuando ya se había convencido a sí misma del todo. Lo entendí. Incluso me dolió un poco. Pero había hecho las paces con algo en el largo viaje de regreso a casa desde la cocina de Ruth semanas antes. Había pasado 16 años protegiendo los sentimientos de los demás a costa de la memoria de mi madre. Y ya había terminado. Si Sharon necesitaba que un juez dijera las palabras en voz alta frente a la familia en el condado donde había construido su cálida y cuidadosa historia, entonces un juez las diría. Le había ofrecido la puerta silenciosa. Ella había elegido la pública, así que la mañana del 18, me puse un traje gris, conduje a Brandt y entré en la sala del tribunal para que los registros hablaran. La sala de sucesiones de Brandt es pequeña, revestida de madera oscura con 5 filas de bancos que crujen como una iglesia. Estaban llenos. La noticia viaja en un condado de este tamaño, y una pelea por la granja Hall fue el mejor entretenimiento que el condado de Maro había visto en todo el año. Reconocí la mitad de las caras. Primos, vecinos. El pastor se sentó cerca del fondo. El tío Dale se sentó en el medio, girando su gorra en las manos, incapaz de mirarme a los ojos. Y en la primera fila, detrás de Sharon, se sentó Cody, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, seguro. La tía Ruth entró al final, caminó por el pasillo con la barbilla en alto y se sentó directamente detrás de mí, de mi lado, donde todos pudieran verla. Se inclinó hacia adelante y me apretó el hombro una vez. Luego me soltó. Sharon ya estaba en su mesa, de azul marino, el color del funeral, secándose nada de sus ojos secos, inclinándose hacia su abogado y susurrando con la confianza de una mujer que siempre había logrado salirse con la suya siendo la persona más segura de la sala. No me miró. Miró a la galería, evaluando a su audiencia como lo había hecho en el funeral, como lo había hecho durante 16 años en cada cena y cada reunión social. Pensó que esta era una sala en la que podía trabajar. Aún no entendía que una sala de audiencias es la única sala en América construida específicamente para que los sentimientos no puedan anular los hechos. Entró la jueza, una mujer cansada de unos 60 años que claramente había leído el expediente. Todos nos levantamos. Todos nos sentamos. El crujido de los bancos se disipó en silencio. Y Karen se levantó con mi cronología en la mano y 16 años de mi aliento contenido detrás de ella y dijo, Su señoría, este asunto se trata de una sola escritura y de quien realmente tenía el poder de firmarla. Karen no levantó la voz ni una sola vez. Nunca lo hace. Construyó el caso frente al juez de la misma manera que yo lo había construido en mi bloc de notas legal, un documento fechado a la vez, y el silencio fue su propio tipo de trueno. Entregó la cadena de títulos y guió al tribunal a través de 3 generaciones de mujeres Hall, terminando con la escritura registrada el año en que nací. La granja era propiedad separada de Carol Hall, su señoría, exclusivamente suya. Entregó el estatuto de sucesión intestada y la ausencia de cualquier testamento o transferencia. Cuando Carol murió hace 16 años, su hija Mónica heredó un interés indiviso de una mitad por ministerio de la ley. Ese interés nunca ha sido transferido, nunca ha sido dividido, nunca ha sido extinguido. Luego entregó el poder notarial y la escritura,
y su voz no cambió en absoluto, lo que lo hizo peor para la otra parte. Hace 8 meses, la demandada, actuando como apoderada, firmó la propiedad del mandante a su nombre. A su nombre, su señoría, por $1. Dejó que eso se asimilara. Un apoderado es un fiduciario. Una transferencia de la propiedad del mandante a nombre del propio fiduciario es una autotransferencia, y la autotransferencia es anulable. La buena fe no es una defensa. No es un elemento. Y por último, entregó las notas de cuidados paliativos y los registros del neurólogo y el registro del notario en orden de fecha, y leyó 3 palabras en voz alta de la admisión, las únicas palabras que leyó por completo, desorientado en el tiempo. Al otro lado de la sala, vi cómo aterrizaba en la galería. No en Sharon, que mantuvo su rostro seguro, sino en la gente detrás de ella. En los primos, en Dale, que finalmente levantó la vista, en Cody, cuyos brazos cruzados se aflojaron ligeramente, la primera grieta. Estaban haciendo la aritmética que yo había hecho en la sala de registros. Un hombre que no sabía el año, y una mujer con su pluma, transfiriéndole su tierra a sí misma, 6 semanas después de ingresar en cuidados paliativos. La sala comprendió, y yo me senté muy quieta con las manos cruzadas y no dije nada en absoluto. El abogado de Sharon se puso de pie y argumentó que ella había cuidado a mi padre con devoción, que la granja era legítimamente suya después de todos esos años, que yo había abandonado a la familia y solo había regresado por dinero. Era la historia que había contado a todo el condado, y había funcionado en todas partes excepto en la única sala construida para ignorarla. La jueza escuchó, luego hizo una sola pregunta: «Consejero, ¿puede señalarme algo en este poder notarial que autorice una donación a la propia agente?» El abogado revolvió papeles. No había nada. Y ese silencio fue lo que rompió a Sharon, porque Sharon nunca en su vida había podido sentarse tranquilamente mientras una sala se volvía contra ella. Se levantó de su silla. «Esa es mi casa». Su voz se quebró en la sala del tribunal y los bancos crujieron mientras la gente se echaba hacia atrás. Me gané esa casa. Me quedaba despierta por las noches con ese hombre mientras ella. Me lanzó un brazo. Estaba en su apartamento. Demasiado buena para nosotros. Nunca fue de la familia. Siempre fue solo una invitada en esa casa. Una invitada. Y ahora quiere robársela a una viuda. La palabra quedó suspendida en el aire, la misma palabra que le había dicho a una niña de 16 años en la mesa de la cocina. Y hizo exactamente lo que yo había temido durante 16 años que haría. Le dijo a toda la sala quién era realmente Sharon. La jueza dejó que el silencio se extendiera hasta que fue insoportable, luego me miró y me puse de pie porque solo diría esto una vez. No levanté la voz. Nunca fui una invitada en esa casa, dije. Era de mi madre. La escritura siempre lo supo, incluso cuando usted no lo sabía. Luego me senté de nuevo. Sharon se quedó allí con el brazo aún medio levantado, y por primera vez en 16 años, no le quedaba nada cálido que decir. La jueza no necesitó un receso. Había leído el expediente, y ahora había visto a la mujer, y la ley hizo el resto fácil. Habló claramente para el registro con la voz plana y clara de alguien que ha hecho esto 1000 veces y todavía cree que importa. El poder notarial, encontró, no le daba a la gente autoridad para hacer una donación de la propiedad del principal a sí misma. Así que la escritura que Sharon había firmado a su propio nombre era presuntamente autodonación, y nada en el registro se acercaba a refutarlo. La incapacidad documentada del principal en ese momento solo profundizaba la presunción. Sobre esos hallazgos, el tribunal anuló la escritura. La granja Hall fue devuelta al patrimonio, y en cuanto a la cuestión del título, el tribunal encontró que Mónica Meyers había tenido un interés indiviso de medio en la propiedad desde la muerte de su madre, Carol Hall, 16 años antes, y aclaró el título en consecuencia. Mi mitad era mía. Siempre lo había sido. Una jueza simplemente lo había dicho en voz alta en una sala panelada frente a todos los que habían pasado 16 años fingiendo lo contrario. No aplaudí. No lloré. No allí. Simplemente respiré profundamente por lo que se sintió como la primera vez desde que tenía 16 años. Detrás de mí, la tía Ruth hizo un pequeño sonido, mitad risa, mitad sollozo, y apoyó su mano plana en mi espalda. Al otro lado del pasillo,
Cody había dejado de mirarme y había comenzado a mirar a su madre. Y había algo nuevo en su rostro, algo que podría haber sido el comienzo de verla claramente. La jueza recogió sus papeles y los bancos comenzaron a crujir mientras la galería se levantaba y toda la larga historia del Hall Place, 3 generaciones y una escritura robada y 16 años de mi silencio, finalmente llegó tranquilamente a descansar del lado correcto de la verdad. No terminó con nadie esposado, y quiero ser honesta al respecto porque la verdadera justicia suele ser más silenciosa de lo que la gente espera. La escritura fue nula. La granja volvió al patrimonio, y la ley siguió su curso ordinario. Mi mitad fue confirmada como mía. La mitad de mi padre pasó por su patrimonio, y de ella Sharon recibió su parte electiva legal como su viuda, lo cual era real, y lo cual nunca intenté quitar, porque la ley le da eso a una esposa, y no me dedico a quebrantar la ley para castigar a alguien por quebrantarla. No terminó sin hogar. Terminó con lo que realmente era suyo, que era lo que ella nunca había podido soportar. La fila de emojis de dinero de Cody no sirvió de nada. Dale me llamó una semana después, avergonzado, y dijo que mi padre habría cedido, lo cual ambos sabíamos que era una amabilidad más que un hecho. Y Sharon, la última vez que la vi, estaba cargando cajas en una UAUL en el camino de grava, una anciana con miedo de envejecer. Y sentí la lástima de nuevo, completa e inútil. No me regodeé. Simplemente sostuve la puerta de mi coche y la dejé ir. Conduje hasta el Hall Place el primer sábado cálido después de que se resolviera, los 40 minutos desde Cedar Falls que conocía de memoria, y esta vez no había ningún cartel en el macizo de flores. Caminé por los 40 acres traseros sola bajo la larga luz dorada que mi madre solía observar desde la ventana de su cocina. Las galletas que aprendí a hacer, el porche donde 2 chicas Hall se sentaron para una fotografía. La tierra de la que habían salido 4 generaciones de mujeres. La tía Ruth salió unas semanas después y nos sentamos en ese porche con té helado y me contó historias sobre mi madre que nunca había escuchado. La forma en que Carol se reía, la forma en que podía enfurruñarse, la persona real que había perdido demasiado joven para conocerla como persona. Voy a quedarme con la granja. Todavía no sé si viviré allí o arrendaré los campos o simplemente la dejaré reposar y respirar. Y no tengo prisa por decidir. Durante 16 años, dejé que otras personas me dijeran que era una invitada en la tierra de mi madre. He terminado de que me lo digan. Estoy en casa de la manera que importa, que es en papel y en la tierra. Mi madre no pudo dejarme un testamento perfecto o una explicación clara. Pero me dejó su nombre en un trozo de tierra y una línea de su puño y letra, y finalmente entiendo lo que quería decir. El registro más silencioso perdura más que la mentira más ruidosa, y nadie puede hacerte un invitado en un lugar que la verdad dice que es tuyo. Esa es mi historia. 2 semanas después de un funeral, una extraña en la puerta, y 16 años hasta que los registros finalmente hablaron. Si esto te recordó que debías averiguar de quién es el nombre en la escritura o hacer las preguntas silenciosas en tu propia familia antes de que sea demasiado tarde, tómalo como una señal y hazlo esta semana. Comparte esto con alguien que lo necesite. Deja un comentario, suscríbete, y nos vemos en el próximo.